¿Vino por copa o botella? Botella. ¿Restaurante de moda o tradicional? Clásico. ¿Pedir a la carta o menú? Carta. ¿Postre compartido? Sí. ¿Mesa o barra? Barra. Para negocios, ¿almuerzo o cena? Cena. ¿Qué opinas de cambiar los ingredientes de un plato? De mal gusto. ¿Cuánta propina dar? El 10%. Hablemos de la cuenta. ¿Quién paga? El que invita. La cuenta, por favor. Una comedia de negocios exitosa es un arte, y en este podcast conoceremos sus códigos no escritos. Bienvenidos a Cena de Negocios, el podcast de Forbes Chile en alianza con Rubaiyat. Esta noche nuestra mesa recibe a alguien que lleva más de 20 años cocinando para Chile y el mundo. Carolina Bazán, la china, es la mujer detrás del proyecto Ambrosía, que hoy día tiene locales en Vitacura y en el MUT. El año 2019 fue elegida Best Female Chef en los 50 Best de Latinoamérica. Carolina ha hecho una vida haciendo una comida fusión entre la gastronomía chilena y la mundial. Muchas gracias por estar aquí. Lo que más me marcó en mi infancia fue mi estadía en Lima, en Perú. Porque hasta el día de hoy me acuerdo que tú entras a cualquier casa peruana y sientes el olor a comida, no sé, el ajo, el cilantro. Siempre sabes que hay un entorno que gira alrededor de la cocina. Y en mi casa particularmente también se vivía mucho la cocina. Como mi padre era diplomático, mi mamá en ese entonces todavía no era banquetera, pero obsesionada con la cocina. Estaban todo el tiempo recibiendo gente y haciendo, no sé si fiestas, pero había muchos garzones todo el tiempo en la casa, hacían eventos grandes y yo estaba metida en la cocina y estaban todo el tiempo haciendo canapés. Yo me acuerdo perfecto de los canapés, bandejas de canapés y yo poniéndole la mayonesa así perfecta, el pavo, la almendra y todo que fuera siempre. Después lo ponían en las bandejas y todos mirando para el mismo lado, o sea, muy meticulosa, muy obsesiva con eso. ¿Qué es para ti lo más importante en una cena de negocios? Yo creo que sea lo más natural posible, en el fondo que no haya como esos nervios, que romper el hielo. Uno tiene que pasar varias barreras para llegar a hablar finalmente de negocio. Y claro, y sentir que cuando te atienden también que no sea algo, que no intervenga mucho en la conversación, que no interrumpa. ¿Y cómo se rompe el hielo? Echando una talla. Muy no bien. sé, hablando de cualquier cosa muy más cotidiana, la familia, cualquier cosa que no tenga nada que ver con el negocio. Con el negocio. Y después vamos al grano. ¿Qué comida no debería pedirse en una cena de negocios? Si es algo más formal, de repente hay cosas que son para compartir, que no son para... Yo comparto con mi pareja, comparto con mi familia, pero con una persona que no es tan cercano, no voy a andar cuchareando, no sé, una sopa, por decirte. Claro, a una sopa. Claro. No, bueno, no, tampoco es algo que se compartiría, ¿no? Pero no vaya a cucharear algo con una persona que vaya a hacer el negocio. Entonces algo que se pueda mantener la distancia en cierto sentido. Tú trabajas mucho con los sabores de Oriente. ¿Cómo funciona el picante en una comida cuando nos estamos conociendo, cuando nos estamos queriendo acercar? O sea, hay que tener cuidado. Yo trabajo harto con el picante. Me encanta el picante, yo soy bien picante. Mi comida no es tan picante según mi paladar, pero no puedes excederte con el picante porque puede llegar a ser muy incómodo. Si alguien no come picante, imagínate, te distrae mucho. ¿Consideras que el vino juega un rol importante en una comida de negocios? Es muy importante en una cena de negocios. Yo siempre digo que me he fijado que los domingos de repente va una persona con su familia y el consumo es, no sé, promedio. Pero el día siguiente va a una reunión de negocios y el consumo es totalmente distinto. La misma persona. Y el vino es muy importante. Es más caro. Es un vino más importante. Ahí estamos
poniendo todas las cartas sobre la mesa. Y en la elección del vino, ¿cuál dirías tú que es como el vino o el tipo de vino que a ti te hace entender que lo que está pasando en esa mesa es algo importante? Bueno, son como códigos, ¿o no? Tú ya sabés que cuando es un buen vino, te van a cambiar las copas, lo van a decantar. Hay un show que viene relacionado al vino, que también tiene que ser, tiene que ser desapercibido, en cierto sentido, pero que uno se da cuenta. ¿Cómo fue la gestión de la patente de alcohol al abrir en el MUT? Bueno, nosotros cuando nos íbamos a cambiar a MUT, les dijimos, nosotros teníamos un restaurante muy chico, de 25 cubiertos, ¿ya? Y nos agrandamos a uno de 100, 120, y nosotros dijimos, no nos vamos a cambiar hasta no tener la patente de alcohol. Donde nosotros estábamos antes, en Providencia, era un lugar bastante más, funcionaba más de noche y al almuerzo nos costó harto la locación, a pesar de que yo creo que estaba muy bien ubicado. Nueva de Lyon. En Nueva de Lyon. Entonces, funcionábamos más de noche y la venta de alcohol siempre es muy importante. Entonces dijimos, no nos vamos a cambiar hasta no tener la patente de alcohol. Y nos dijeron, cámbiense igual, porque igual el flujo del almuerzo es importante y va a convenir cambiarse si ustedes lo ponen en la balanza. Bueno, al final nos cambiamos sin los permisos, sin la patente, y estuvimos, bueno, tramitándola. Es muy lento, todo muy lento, desde las recepciones finales, de aquí, que allá, todo como que le piden permiso a uno para acceder al otro, y estuvimos en total 8 meses sin patente de alcohol. ¡Uy! A pesar de eso, yo estaba súper impresionada de que la gente no es tan alcohólica como yo pensaba, porque yo pensaba, yo de hecho, si voy a un restaurante y todavía no tiene patente de alcohol, probablemente voy a esperar que la saque para poder ir. A mí me encanta comer con una copa de vino, tomar un cóctel, entonces, pero al almuerzo no era tan importante. Teníamos una carta de mocktails, hacemos nuestras kombuchas también, y el almuerzo se llenaba. Mira. Igual, o sea, súper bien. Y en la noche era más flojito, igual iba gente, pero no tanto como el almuerzo, y cerrábamos más temprano. No tenía sentido abrir hasta tan tarde. Todo lo contrario de lo que habían vivido en Providencia. Claro. ¿Te había tocado antes un proceso tan largo para una patente? Sí, siempre es lento, súper lento. En el centro, no me acuerdo que haya sido tanto, bueno, esto fue hace mucho tiempo. Sí. En Vitacura nos costó también. En Lyon fue súper difícil. Nosotros compramos un derecho de llave y tú decís, compró el derecho de llave, estoy lista, tengo las patentes y todo. Entonces empezamos a hacer el traspaso de los nombres de las patentes y era lento. O sea, tú ibas a las oficinas y estaba así, ruma de papeles, y al final estaba el tuyo. Y no avanzaba nunca. Y al final, bueno, el restaurante estaba listo y dijimos, ya, abramos, si total la patente ya está en trámite, es cambiarla de nombre, pero ya está todo en trámite. Y abrimos. Un hitazo el restaurante, lleno. Abrimos más o menos en junio. Y de repente en agosto nos llegan a fiscalizar las patentes y todo. Todavía no está su nombre. Pum, nos cierran, nos quitan todo. Multa. Wow. Y fueron varios meses para poder regularizar todo y que al final las patentes estuvieran a nuestro nombre, pero eso ahí fue como nos fuimos a pique, se nos hizo otro hoyo, tuvimos que pedir más crédito, entonces es complicado. ¿Qué te impulsaba a seguir? Bueno, en esa época me acuerdo que el restaurante abría de lunes a viernes a la hora de almuerzo, y eso te anima bastante. ¿Por qué? Porque cuando eres cocinero no tienes vida. Los fines de semana, las noches. Entonces esto era perfecto. Nosotros estábamos en Santiago Centro, entonces nuestro era como un restaurante muy de ejecutivos del centro. Y en la noche no tenía sentido porque la gente escapaba del centro y no iba a volver. Y el fin de semana tampoco.
era muy de ejecutivos de centro. ¿Has notado cambios en las personas que tienen comidas de negocios? Bueno, la verdad es que todo ha cambiado. Yo he cambiado, mi cocina ha cambiado, el restaurante ha cambiado, y es otra época. Piensa que esto es 23 años más o menos, hace 23 años, el ejecutivo del centro era todos con chaqueta y corbata de partida, partiendo por eso. Todos se veían más viejos, sí. ¿O no? O sea, yo creo que ya la gente se viste de otra manera. Totalmente. Se ha relajado un poco más. Y ahora en Mood, que también estamos en un barrio bastante comercial, de ejecutivos, o sea, el almuerzo también es harto, tú ves harta gente de oficina. Sí. Quizás también podríamos decir que se puede ver más mujeres, pero la gente es un poco menos formal. Yo creo que también mi cocina es un poco menos formal, pero sí también veo que la gente tiene un poco más de cultura de salir a comer. Antiguamente quizás era más un privilegio, era más exclusivo. Totalmente. Se han abierto tantos restaurantes en Santiago. Yo me acuerdo que en esa época eran contados con los dedos de una mano prácticamente como la cantidad de restaurantes. En esa época en el centro éramos nosotros, y después abrió el Blue Yard, después abrió el Cívico, pero eran muy poquititos restaurantes. Pero ahora hay una cantidad, o sea, en el mismo Mood hay muchos restaurantes y a los alrededores también, y está todo lleno. Tú ves que la gente está saliendo más, más cotidiano, salir a almorzar, salir a comer, y los almuerzos de oficina los ves como a diario. Ves a mucha gente o en una reunión ellos de oficina y sacan el computador y no sé qué, en un espacio como que hagamos una reunión, pero vamos a picar algo, vamos a comer algo. Entonces mucho más relajado. Totalmente. Y sí, ves a gente sola comiendo con su teléfono y con los audífonos y están en una reunión, algo así. Ha cambiado mucho. ¿Has notado diferencias en las dinámicas de negocios, específicamente en la presencia o rol de las mujeres? Yo creo que las mujeres igual siempre van a tener que ir un paso más allá para ser escuchadas, hablar más fuerte, demostrar un poco más. Se ve casi pareja la cancha, pero yo creo que la mujer que está en la misma mesa, un grupo de hombres, ha tenido que demostrar más. No debería ser normal, pero es así. Cuéntanos, ¿cómo fue el camino hasta llegar a ser reconocida en la lista 50 Best de Latinoamérica? Trabajar como hormigas, violita, bajo perfil, calladita, porque como te digo, esa es la punta del iceberg, porque es lo que la gente ve. Totalmente. Pero no ven todo el trabajo que hay atrás. Y claro, empecé súper joven y de repente la gente me conoció y de repente se me tomó en cuenta para validarme de esa forma, pero llevaba mucho tiempo. Yo desde que abrí el restaurante en el centro, sin tener mucha experiencia, liderando una cocina no tenía experiencia, tuve que ir aprendiendo eso en el camino. Lo que sí tenía bueno era que la cocina era rica, y eso creo que la gente hasta el día de hoy. El otro día tuve una reunión con alguien que me dijo, todavía me acuerdo de ese filete croque madame que hacía, y me llamó tanto la atención porque ese era un plato que yo hacía en el centro, que no lo haría ahora porque mi cocina ha cambiado mucho, pero que una persona todavía se acuerde de un plato que yo hacía hace 20 años, entonces es porque realmente yo creo que lo hacía bien. Tenía sabor, tenía mucha personalidad, y lo que a mí me gusta decirle a la gente que trabaja conmigo, que nuestros sabores en el fondo te tienen que marcar en el fondo. Tú no te puedes ir del restaurante y ya se te olvidó lo que comiste. Tú tienes que, una semana después, todavía estar saboreándote ese sabor. Carolina, nos han traído un congrio con salsa romanesco y unas alcachofas fritas con jamón ibérico. Favorito. ¿Qué pasa, por ejemplo, si cuando tú eres anfitriona en una cena te toca un invitado, un comensal que empieza a pedir cambios, que no come cebolla, que no le gusta el pescado?
¿Cómo se maneja eso? Hoy en día todo el mundo tiene restricciones y uno está súper abierto en cocina a hacer los cambios, que se pueda, hay que tratar de hacerlo inmediatamente, lo más rápido posible, para no cortar. Por ejemplo, te llegan los platos a la mesa y de repente el invitado, uy, yo no como esto. Oye, y corta toda la energía. Totalmente. Algo que también creo que es súper importante cuando eres anfitrión, por ejemplo, saber qué pedir. No vas a andar pidiendo algo que sea como complicado de comer o que te vaya a manchar o no sé, porque vaya a comer con las manos. No estudiar la carta antes, pero sí ver o consultarlo y quizás llegar antes al restaurante y preguntarle al garzón qué le recomienda. Mira, que vienes a una cena formal, que no sé qué, que no puede, la comida no puede ser una distracción. Totalmente. Claro, obviamente tiene que ser memorable, como habíamos dicho, pero no tiene que ser nada incómodo de comer, todo tiene que fluir. Entonces quizás ahí lo puedes ver con la persona que te atiende, que te pueda recomendar, mira, esto es rico para compartir, esto es fácil, para no tener que estar haciendo eso y no tener que perder tiempo porque en el fondo cuando estás en esta cena de negocio tiene que ser como un ballet, que todo vaya fluyendo. Entonces estar una hora preguntando qué pedir, o una carne que sea un poco dura, no va a ser bueno tampoco. ¿Recomendarías platos con requerimientos especiales, por ejemplo, crustáceos? Claro, hay cosas que protocolarmente te van a complicar. Por ejemplo, o sea, no pedir ciertas cosas que te puedan, no sé, por decirte, no sé, aceitunas con carozo. Entonces, hay gente que le puede incomodar tener que sacarse el carozo de la boca en una cena más formal. Entonces tratar de evitar ese tipo de cosas. Bueno, yo me acuerdo perfectamente, mi hermana que era súper como protocolar cuando chica, y le tocó, no sé, pues ir a la casa de una amiga y le dieron cereza y no sabía si tragarse la pepa o no, porque claro, era complicado y no conocía a la familia. ¿Y qué hizo? No me acuerdo qué hizo. Le creció un árbol en la guatita. Una plantación entera. Pero claro, hay cosas que de repente, si no estás en confianza, es incómodo. Entonces hay que tratar de evitar ese tipo de cosas. Por ejemplo, acabas de mencionar los crustáceos, que a veces vienen con un cubierto, una herramienta especial para eso, y no todo el mundo sabe usarlo. ¿Para qué es esto? Totalmente. ¿Cachai? Entonces, no sé, no hay a pedir escargot. Que además que la gente, sabes que puede ser de gustos muy adquiridos o muy específicos. Entonces, quizás también hay ahí un juego de poder, ¿no? Como pedir comida como un escargot para ver si la persona que tienes al frente sabe manejarse o no. Claro, puede ser. Sí. Pero tampoco quieres hacerlo sentir incómodo. Si tu invitado ordena tragos, ¿le acompañas a tomar? Creo que si llegaste al punto de decir, ¿sabes qué? Tomémonos un Negroni o un whisky, es porque se ha llegado a una situación en que tú decís, ya, vamos por buen camino. Si no vas por buen camino, quieres que esto se termine y chao, y nos vamos para la casa. No vas a seguir alargándolo. Totalmente. Cuando lo quieres alargar con algo así, es como ya el broche de oro, ¿o no? ¿Y cómo das la señal de que llegamos hasta acá, cuando quieres cortar? La cuenta, por favor. Y así llegamos al final de una nueva cena de negocios, el podcast de Forex Chile y Rubayat. Nos vemos en una próxima edición.